¿Qué pasa, autóctonos? Buenas tardes de martes y con ruinas y conflictos. ¿Sabéis alguna raza autóctona que ha atacado el mosquito? Porque yo esta avileña ni las berrendas, yo no he hecho nada, ni he curado, ni he hecho absolutamente nada. Lo único que he hecho ha sido confiar en la robusticidad de la raza autóctona. Esta perdió un crotal, la 51. Tan bonitas las avileñas. Qué bonita eres. Pues yo no he hecho absolutamente nada. Mira, aquí andamos, las miro y no hemos tenido de momento nada, absolutamente. La que se ha liado con el mosquito. Montón de vacas que se están muriendo y que no hacen nada estos tíos, ni ayudan a los ganaderos, ni la consejera, ni el consejero, ni el Espíritu Santo. Nos quieren matar, autóctonas, van a por los autóctonos. Pues no sé cuándo maten todas las vacas de qué van a vivir los de los collares y los de los campanillos. Cuando se acabe con la ganadería, hay mucha gente, muchos sectores que viven de la ganadería, no solamente el ganadero. Que mira cuánto vale cada collar de estos de cerca virtual, 300 euros. Detrás hay un científico, hay un ingeniero. Ay, qué bonita es, qué bonita es. Qué bonitas son las avileñas. Una de las razas más emblemáticas de este país. Ahora le tengo reservado otro prado, buen prado, buenos prados. Porque no se puede echar de comer, que está la comida muy cara. Las exploradoras. Bueno, pues os dejo, Dagales. Es que no, todos los ganaderos que tienen raza autóctona que conozco, ninguno ha tenido problemas con el mosquito. Por eso pregunto, si sabéis de alguien que con raza autóctona pura y ha tenido problemas, me lo decís en algún comentario.